Muy buenas tardes, gente. Hoy les quería traer un video sobre análisis técnico, ya que vimos un poco cómo se usa el análisis fundamental, básicamente en criptomonedas. El análisis fundamental en acciones también lo vamos a ver, es muchísimo más complejo. Así que bueno, ahora vamos a ir con lo que es el análisis técnico en sí, ¿sí? Después vamos a ver cuáles son las diferencias entre el análisis técnico y el análisis fundamental, en qué se basan y demás. Principalmente porque hay como una pelea entre lo que es los analistas fundamentales y los analistas técnicos. El analista fundamental básicamente dice que esto es prácticamente magia negra, que no existe, o sea, lo analiza todo desde el lado de, por ejemplo, los ingresos que tuvo la empresa y demás, para conocer un valor intrínseco dentro de ese instrumento financiero y poder predecir si está sobrecomprado, sobrevendido, si está a precio o lo que sea. Lo que hace el análisis técnico en sí, ahora lo vamos a ver bien, pero básicamente dice que los analistas fundamentales llegan tarde. O sea, de hecho la premisa principal es el precio lo descuenta todo. Que es básicamente eso. O sea, cuando salió la noticia de que Tesla compró Twitter, ya está, ya subió un 8%. ¿Sí? Entonces, lo que busca el analista técnico es entrar antes, darse cuenta antes del análisis de gráficos, eh, para poder pronosticar el valor o el precio que va a tener ese instrumento financiero en particular, esa acción, puede ser una criptomoneda, puede ser lo que sea, para saberlo antes de que salga la noticia, ¿sí? Obviamente igual, obviamente la noticia va a impactar, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a ver bien todo. Bien, primero en todo, este hipster que aparece acá en pantalla, ¿quién es? El muchacho este es Charles Henry Dow y fue un periodista y economista estadounidense, ¿sí? Como era economista, él pensó que el mercado bursátil, o sea, el mercado de valores, las acciones en ese momento, eran un buen indicador de las condiciones económicas del país, ¿sí? Por lo que si de alguna manera conseguía él entender los movimientos del mercado bursátil, podía analizar con mayor precisión el presente y el futuro de la situación económica del país, ¿sí? El análisis técnico tuvo sus orígenes a finales del siglo XIX en Estados Unidos, con este muchacho, Charles Henry Dow, creando la teoría de Dow, ¿sí? Y bueno, después lo agarró Ralph Elliot y le hizo dar un gran impulso. Y bueno, él creó una teoría que se llama las teorías de las ondas de Elliot, que también las vamos a ver, vamos a ir viendo todo. Pero voy a hacer videos más cortitos, ¿sí? Vamos a ir igual viendo todo bien, las diferencias, los indicadores técnicos y demás, las diferentes teorías y demás, pero bueno, este fue el padre del análisis técnico, digamos, ¿sí? Y de donde voy a sacar la información para este video y seguramente los próximos es de Murphy, que es la Biblia del análisis técnico, ¿sí? Más allá de ver mis videos o ver los videos de otras personas y demás, estaría muy bueno que ese libro lo lean. De hecho, básicamente, yo diría que es imposible meterse en el trading o analizar gráficos y demás sin haber leído mínimo una o dos veces el análisis técnico de los mercados financieros de Murphy, ¿sí? Es un libro que tenés que leer, sí o sí. Quizás al principio no entiendas mucho, vas a buscar cada cosa por separado, eh, o lo que sea, pero bueno, al principio sí o sí tenés que leerlo. O sea, es imposible que vos metas plata en algún lado sin haber leído a Murphy. Es imposible, no lo hagas. Bien, ahora vamos a ver. Entonces, como decía, vamos a hacer videitos cortitos, cortito y al pie. Y vamos a ver bien qué es esto del análisis técnico, ¿sí? Primero hay que ver en qué premisas filosóficas y en los fundamentos lógicos que se basa, ¿sí? Para esto, bueno, lo loco es que esto es economía y es número puro y cuestión, pero bueno, nada, sí, tiene su filosofía. Como les decía, los analistas fundamentales lo tienen medio como magia negra esto, ¿viste? Pero bueno, vamos a ver cuáles son los fundamentos lógicos. Por eso decía que los que creen en el análisis técnico tienen unos fundamentos lógicos, el cual le da la validez a esto. Y bueno, igualmente todo el mundo usa análisis técnico, todo el mundo hizo plata con análisis técnico. Y, y siempre, o sea, si haces un buen análisis,
va a pasar eso. Bien, después vamos a ver bien los indicadores y las cuestiones que también le dan este fundamento lógico a lo que es el análisis técnico, pero bueno, ahora empecemos con el análisis técnico en sí, bien, qué significa y demás. Para definir el análisis técnico, básicamente es el estudio de los movimientos del mercado, ¿sí? Principalmente mediante el uso de gráficos, con el propósito de pronosticar las futuras tendencias de los precios, ¿sí? La expresión movimientos del mercado o movimientos del precio es exactamente lo mismo. Incluye tres fuentes principales de información disponibles para lo que vendría a ser el analista técnico, ¿sí? Esas son las tres principales, obviamente después vamos a ver un millón más, pero lo principal es el precio, o sea, qué precio tiene ahora en este momento, cuál tuvo y cuál posiblemente vaya a tener. El volumen, que nos indica, bueno, después hay roturas falsas y demás, después lo vamos a ver bien todo. El volumen lo que nos indica, lo que nos confirma directamente es si ese movimiento en particular de esa vela tiene fundamentos o no. Por ejemplo, si el precio rompe hacia arriba, por ejemplo Bitcoin, ¿no? Que estamos toda ahora con Bitcoin. Si el precio rompe para arriba Bitcoin los 40.000 y es acompañado, que el 40.000 es un precio clave, y encima es acompañado con un gran volumen, entonces significa que ese precio esa rotura de precio es real, ¿sí? Si por ejemplo Bitcoin rompe los 40.000 pero tiene muy poco volumen, significa que hay una manipulación de mercado o que ese movimiento no tiene fundamentos, ¿sí? Y por último, el interés abierto. Bien, el interés abierto igual se usa solamente en futuros y opciones, ¿sí? Que es algo mucho más complicado. Te recomiendo que si apenas arrancás, lo único que manejes es mercado al contado o mercado spot, ¿sí? No te metas en futuros, no te metas en opciones, ¿sí? De hecho, Lynch le daba a lo que es los futuros, le daba el carácter intelectual de invertir basándote en el horóscopo, como para que te des una idea. Es prácticamente, lo ven como una estafa. Obviamente todos estamos haciendo plata con futuros, pero bueno, es algo muy difícil. Tenés precio de liquidación, te puede quemar la cartera, así que si no sabes bien cómo protegerte, no tenés una buena estrategia y demás, vas a perder plata. Así que empezás siempre en spot o mercado al contado, según cómo lo conozcas o cómo lo tengas en tu broker o en tu exchange. Bien, lo que es interés abierto, entonces, por ahora lo vamos a dejar, ¿sí? Bien, la filosofía de lo que es el análisis técnico tiene su fundamento lógico en tres premisas, ¿sí? La primera de todas... Bien. Bueno, acá había guardado una imagencita de lo que es la teoría de Dow, muy resumida. Después la vamos a ver, tiene fases y demás, pero bueno, es básicamente esto. Tenemos un periodo de acumulación, la tendencia y un periodo de distribución, ¿sí? Que bueno, que también ahora hay una cosa que se llama trading institucional, que también usa esto, también está la teoría de Withrow. Bueno, hay varias personas que hablan o siempre usan lo mismo, pero es casi todo lo mismo, siempre le van cambiando los nombres, así que tampoco se mareen. Esto es lo básico, lo fundamental, de donde nació todas estas cuestiones, ¿sí? Que bueno, que vendría a ser que en la acumulación esto también se puede ver, bueno, como decía, el trading institucional, lo que vendría a ser la manipulación de los mercados, ¿sí? Porque bueno, nada, Bitcoin ahora está un poco más regulado, pero antes, al no estar tan regulado, bueno, igual ahora se sigue haciendo, pero bueno, antes era mucho peor. Bueno, antes igual nada, hace 2-3 meses cuando cayó todo, después se descubrió que habían sido 2 billeteras lo que le habían tirado. Entonces sí, se sigue haciendo. Que entonces esto nos ayudaría a no caer en esa manipulación, ¿sí? Por ejemplo, acá acumulan las empresas, tiran el precio hacia arriba y cuando hacen plata empiezan a vender y el precio cae y hacen lo mismo y lo mismo y lo mismo para siempre, ¿bien? Esto es más o menos muy resumida la teoría de Dow, después la vamos a ver bien en profundidad, tiene varias fases y demás. Lo primero que vamos a ver entonces es uno de los el principal fundamento lógico de lo que vendría a ser el análisis técnico de los mercados financieros, que vendría a ser, hay una premisa que es: los movimientos del mercado lo descuentan todo, o lo van a escuchar también con el precio lo descuenta todo, ¿sí? Esta es
la herramienta o el beneficio o la ventaja que tiene el análisis técnico en contra de, por ejemplo, el análisis fundamental. Bien, o sea, los analistas técnicos lo que dicen es, cuando vos estás leyendo la noticia, papu, yo ya le abrí el long o el short, ¿sí? O sea, ya compré o vendí, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el gráfico se va a ver reflejado, o sea, cuando vos viste en la noticia que Elon Musk compró, es accionista mayoritario de Twitter y subió Twitter un 8%, ya está, ya subió un 8%. En cambio, si vos venías siguiendo el gráfico, vos ya antes de enterarte por qué está pasando eso, vos ya lo estás viendo que está pasando. ¿Me explico? O sea, antes de que escuches la noticia y digas, onda, mira, subió un 8%, vos lo vas a ver reflejado instantáneamente en el gráfico mientras lo veas que está subiendo un 8%, ¿sí? Entonces, esto vendría a ser la piedra de palabras de Murphy. Esta es la piedra angular del análisis técnico. El analista técnico cree que cualquier cosa que posiblemente pueda afectar el precio, por razones desde el análisis fundamental, políticas, psicológicas u otras, se refleja realmente en el precio de ese mercado, ¿sí? O sea que los movimientos del precio deberían reflejar los cambios de la oferta y la demanda. Si la demanda supera la oferta, los precios deberían subir. Si la oferta supera la demanda, los precios deberían bajar. Entonces, si los precios están subiendo, independientemente de las razones específicas, a vos no te importa por qué está pasando esto, la demanda tiene que superar la oferta. Y los fundamentos deben ser alcistas. O sea, obviamente, bueno, tenés varias herramientas que se llaman indicadores que te van a decir, che, esto es alcista, ¿sí? ¿Por qué? Porque también puedes subir y todos los indicadores, todos tus fundamentos, vos estás diciendo, no tendría que estar subiendo, entonces ahí ya te das cuenta que es una manipulación, es una rotura falsa, es una subida, lo que sea, ¿sí? Como lo quieras llamar, porque todo tiene varios nombres, pero es básicamente todo lo mismo, ¿sí? Bueno, y si los precios caen, los fundamentos deberían ser bajistas, ¿sí? Esto es importante ya que después de todo los técnicos, los analistas técnicos analizan los fundamentos de forma indirecta, que es lo que decía yo recién. En realidad vos estás analizando lo que está pasando, pero bueno, después te llega la noticia, no sé, a la semana, bueno, hoy en día con las redes no, ¿viste? Pero bueno, antes lo que pasaba, al no haber noticias, no haber nada, vos capaz que te enterabas un mes después que había guerra en Ucrania y que bajó todo el mercado un 10%, ¿me explico? Entonces ahora, bueno, con las noticias y demás, vos capaz que eso, Elon Musk compró Twitter y vos ya te enteraste al instante o a la hora o a las 2 horas o al otro día como mucho, que igual parece un montón, pero en realidad es súper rápido. Entonces, bueno, la idea como básicamente es esa, es darse cuenta antes de por qué está pasando esto, ¿sí? Los gráficos en sí mismos no hacen... a ver, pará. Esto es importante ya que después los técnicos analizan los fundamentos de forma indirecta, ¿sí? O sea, vos en realidad estás analizando que Elon Musk compró Twitter, pero no te interesa, ¿bien? Entonces, los gráficos en sí mismos no hacen que los mercados suban o bajen, sino que reflejan la psicología alcista o bajista del mercado. Por regla general, al chartista no le interesa por qué suben o bajan los precios. Bien, acá, bueno, acá lo dice Murphy también. A vos no te interesa por qué suben o bajan los precios, ¿sí? Vos ya lo estás viendo, ¿bien? Y bueno, con respecto a que Murphy los menciona como chartistas, ahora hay una división entre chartistas y analistas técnicos que después la vamos a ver, ¿sí? El chartista dibuja figuras geométricas en el gráfico para poder analizarlo y el analista técnico utiliza más indicadores y demás, ¿sí? Hay diferentes sistemas, diferentes estrategias. Yo la verdad es que casi todos hacemos plata con cualquiera de las dos, a veces pinta alguna, a veces otra, a veces te aprendes bien un sistema, pero como te digo, parece todo muy loco, hay un montón de indicadores, un montón de cosas, pero realmente lo que importa bien es la tendencia, que lo vamos a ver en el punto 2. Bien, entonces, la conclusión lógica... A ver, no, con mucha frecuencia, en las primeras etapas de una tendencia de precios o en movimientos cruciales, nadie parece saber por qué un mercado se comporta de una determinada manera,
¿sí? Que eso es lo que decía, onda, por ejemplo, está subiendo un 10% Twitter y vos lo estás viendo en el gráfico y decís, onda, bueno, ¿por qué? No te interesa el por qué, ¿sí? Pero bueno, después sale la noticia y ahí te das cuenta y decís, ah, mirá, bueno, era Elon Musk que había comprado el 8%, se hizo accionista mayoritario de Twitter, ¿sí? Entonces, la conclusión lógica es que si todo afecta al precio del mercado, queda reflejado definitivamente en dicho precio, entonces lo único que hace falta es estudiar ese precio del mercado, ¿sí? Y acá volvemos a lo mismo, a vos no te interesa si sube o baja o por qué o lo que sea. A vos lo que te interesa es que está subiendo o está bajando, que eso es lo que vos vas a aprovechar. Mediante el estudio de gráficos y precios y de multitud de indicadores técnicos de apoyo, el chartista en efecto deja que el mercado le indique en qué dirección es más probable que se mueva. El chartista no intenta ser más inteligente que el mercado o adivinar cómo será. Las herramientas técnicas que vamos sirviendo son simplemente técnicas usadas para ayudarnos en nuestro proceso de estudio de los movimientos del mercado, ¿sí? Nosotros ya sabemos o nos podemos enterar después de las razones por las cuales baja o sube el precio, pero no son necesarias esas razones para realizar un pronóstico, ¿sí? Así que bueno, ahí más o menos en criollo y en técnico, más o menos a qué refiere esta premisa en particular, ¿sí? Creo que ya quedó bastante claro. Pero bueno, eso es lo principal del analista técnico, es eso, el precio lo descuenta todo, ¿sí? Después, la segunda premisa en la que se basa el análisis técnico es... Ah, bueno, acá tengo el grafiquito, ves, por ejemplo, Intel se entera del problema, el precio se hunde lentamente, después el precio se dispara, por ejemplo, ¿no? Estas son las cosas que van pasando, ¿ves? Estas son las razones reales de por qué está pasando esto, pero a vos no te interesa, porque por ejemplo, ves acá, rompe esta línea de acá que indica compra. Entonces vos, por ejemplo, si sos analista técnico y no sos fundamental, vos en esta, acá cuando rompe acá, ya hubieses comprado y te hubieses agarrado toda esta subida. Entonces a vos todo esto no te interesa. Bien, acá esto es la realidad de por qué pasa esto. Pero vos en realidad estás acá. Vos abriste acá, acá cuando empieza a caer o lo que sea, cerraste, chao, hiciste plata. Bien. Lo segundo, los precios se mueven en tendencia, que es lo que hablaba antes. El chartista a veces solamente con armar una buena línea de tendencia y que la tendencia encima le dé validez la cantidad de tiempo por la que estuvo, porque no es lo mismo una línea de tendencia de 5 minutos que una línea de tendencia que lleva 6 meses. Si se rompe, si viene una línea de tendencia alcista que tiene 6 meses y de repente se rompe hacia abajo, obviamente la caída va a ser muchísimo más fuerte que una línea de tendencia que estuvo una hora nada más subiendo, ¿sí? Entonces, bueno, en definitiva, la segunda premisa por la cual le da la validez o la validez lógica al análisis técnico en sí es el concepto de tendencia. Es esencial para el análisis técnico. El único propósito de la representación gráfica de los movimientos de precios de un mercado es identificar una tendencia que está en etapas tempranas de desarrollo. O sea, para lo único que vos necesitas saber, o sea, para todo esto que vas a hacer es para eso, para poder agarrar la tendencia cuando está arrancando. Vos la idea es que vos compres acá, ¿ves? En este periodo de acá, vos ves, está lateralizado, rompió, también Darvas, hay una teoría que se llama las cajas de Darvas, que es muy famoso porque hizo un montón de plata en muy poco tiempo, que también usa esto. Ahora hay también trading institucional, que a esto le dice acumulación como hay varios que ahora que se fijan en esto. Entonces, por ejemplo, ¿ves? Está lateralizado, cuando rompe hacia arriba el último precio en el cual se lateralizó. Igual todo esto lo vamos a ver bien. Ahora quiero nada más que entiendan lo que le da la validez al análisis técnico, ¿sí? Entonces, ¿ves? Rompe acá arriba y empieza la tendencia alcista. Acá empieza a lateralizar de vuelta. ¿Por qué acá no lateraliza? Porque acá, ¿ven? Toca, o sea, es varias veces, ¿bien? Genera, ven, acá hay un doble piso, genera una tendencia lateralizada, ¿sí? Esto no es lateral, ¿ven? Esta es arriba, abajo y arriba de vuelta, ¿bien? Esto es lateralización, hay varias velas lateralizando. Entonces, y acá ven, rompe para abajo y baja el precio.
acá, bueno, no lateraliza, acá no estarías operando si es que usas esto, ¿no? Hay varias formas de verlo. Ven, acá lateraliza de vuelta y acá se ve bien las tendencias. Alcista, tendencia bajista, tendencia alcista, tendencia bajista, lateralización. Y esto es lo que principalmente vas a usar, ¿sí? Más allá de que vos uses indicadores de, no sé, que uses el RSI, que uses lo que uses, lo principal es la línea de tendencia, ¿sí? De hecho, la mayoría de las técnicas usadas en este enfoque son por naturaleza para seguir estas tendencias. Van a escuchar un montón de youtubers, un montón de libros, un montón de cosas que dicen siempre tenés que ir con la tendencia, ¿sí? No podés ir en contra de la tendencia. Es una de las bases principales del análisis técnico. Vos acompañás el movimiento. La idea es que vos acompañes al mercado, ¿sí? No vas, o sea, el que mueve el mercado, el que puede hacer una diferencia en el mercado, son las ballenas, son las instituciones, son empresas o individuos que tienen muchísima plata. Entonces pueden abrir 3 millones de órdenes, ¿bien? Nosotros como individuos con poco capital, mediano o grande, pero digo, no así a nivel de billones, ¿sí? No podemos mover eso, no podemos romper una tendencia. Bien, entonces vos lo que vas a hacer es acompañar siempre la tendencia, ¿sí? Si está subiendo, subirte a la ola de la subida, ver que no te subiste tarde, ver que si hay algún cambio, bien, que ahí es donde vas a vender, bien. De hecho, bueno, la mayoría de las técnicas usadas para este enfoque son por naturaleza para seguir estas tendencias, ¿sí? Un corolario que se usa en esta premisa es que una tendencia en movimiento es más probable que continúe que retroceda, ¿sí? Que es básicamente una adaptación de la primera ley de Newton, ¿sí? Otra manera de expresar el corolario es que una tendencia en movimiento seguirá en la misma dirección hasta que comience a volver atrás, ¿sí? Y bueno, y ahí después vamos a ver cómo se opera, por ejemplo, rebotes, retesteos, rupturas de tendencia, ¿sí? Pero lo principal y lo básico del análisis técnico es la tendencia en sí. Seguir la tendencia, ver cuándo termina, ver cuándo se rompe, ver cuándo se vuelve a probar, pero siempre es la tendencia. Bien, y por último, la tercer premisa lógica que tiene como fundamento principal el análisis técnico para que sea real y se pueda usar, es que la historia se repite, ¿sí? La historia se repite, ¿bien? Esto, bueno, nada, lo decía Hegel. Si alguno estudió historia o es profesor de historia o lo que sea, se va a dar cuenta que es la base del estudio de historia en sí. ¿Qué es? La historia se repite. Siempre. Una gran parte del análisis técnico y del estudio de los movimientos del mercado tiene que ver con el estudio de la psicología humana. Los patrones gráficos, por ejemplo, que se identificaron y clasificaron en categoría en los últimos 100 años, reflejan ciertas imágenes que aparecen en los gráficos de precios, ¿sí? Son imágenes que revelan la psicología alcista o bajista del mercado. Y dado que estos patrones funcionaron bien en el pasado, se asume que seguirán funcionando bien en el futuro, ¿sí? Están basados en el estudio de la psicología humana, que tiene tendencia a no cambiar, y la clave es comprender que el futuro está en el estudio del pasado o que el futuro es solamente una repetición del pasado, ¿sí? Después vamos a ver otras cosas bueno, que también confirman estas premisas, pero bueno, básicamente hoy quería armar esto que vendría a ser la base del análisis técnico, ¿sí? Que, bueno, hay un medidor que es el índice de miedo y codicia, que es básicamente esto, es, bueno, va subiendo el precio de algo, la gente agarra esperanza, que es lo que, esto es básicamente
la burbuja de los años 30 que pasó en Estados Unidos, la burbuja de las .com que pasó en el 2000 o en 19, no me acuerdo, 1990, 2000, que pasó la burbuja de las .com. Hay un montón de hechos históricos igual que confirman estas premisas, ¿sí? Por ejemplo, cuando pasó lo de Estados Unidos en los 30, pasó eso, todo el mundo estaba codicioso, cada vez gente que nadie conocía, lo mismo que está pasando ahora con las criptomonedas. Cuando ya Jorge, el verdulero de la esquina, te habla de Bitcoin, es porque ya está metido todo el mundo. Y bueno, lo que pasó en Estados Unidos es eso, fue todo el mundo comprando, y empezó a subir. Ahora, cuando todo el mundo va y dice, bueno, dame mi plata, y obviamente va a empezar a bajar. Y eso trae todo un efecto en cadena, que cada vez venden más, y bueno, y termina haciendo que el precio baje, ¿sí? O por ejemplo, bueno, nada, lo que pasó acá en Argentina es medio diferente. Todos quisimos retirar nuestra plata al mismo tiempo. Pero bueno, no sé si me expliqué bien en esta parte, que es eso. Por ejemplo, ahora esperanza, ¿no? Empieza a subir, la gente ya está confiada, dice, bueno, sí, metete, yo ya te digo a vos comprá Juan, comprá, no duermas, comprá. Con confianza te lo digo, porque sé que va a subir, ¿bien? Porque es algo psicológico. Lo primero que tenés que vencer para poder operar en el mercado es tu miedo y tu codicia. ¿Por qué? Porque vas a pasar por estas etapas. Dominar la psicología. Después vamos a hablar de la psicología del mercado. Pero es básicamente esto, es esperanza, confianza, complacencia. Acá ya cuando no entraste, viste, cuando te dije que compres Bitcoin en 30.000, sos un boludo, no compraste, ahora ya está a 40.000. Euforia, acá en Euforia ya compran todo. Te habla tu abuela y te dice, che, tengo $100, comprame. Bien. Y de repente, bueno, empieza a bajar, a bajar. Y ya, bueno, ya después vamos a hablar de otra cosa que es, pero tiene que ver más con las órdenes de mercado, que por ejemplo, bueno, vendés acá, entonces saltan todos los stop loss, y bueno, nada, después vamos a hablar de stop loss y demás. Pero bueno, ahora básicamente es esto. Empieza la esperanza, la confianza, la complacencia, la euforia, después empieza a bajar. Acá ya la gente tiene miedo, tiene pánico, empiezan a vender todos, el precio cada vez baja más, y después acá empieza de vuelta a subir, a bajar, y así por siempre. Siempre, eso es así, la contracción y la expansión del mercado, el movimiento del precio, se basa en eso, en la gente. No sé si les habrá pasado que han conocido a alguien o algo, no sé si apenas están arrancando o qué, pero o a ustedes les ha pasado, o a personas que conocen, que de repente onda, no, Bitcoin, no, ¿qué es eso? Es una estafa. Y de repente, che, ¿qué onda el Bitcoin? Y de repente, che, yo tengo $500 ahorrado, ¿no me ayudás a comprar Bitcoin? Y de repente también, onda, qué genio que sos, gané $2.000. Y de repente, che, está bajando, ¿qué hago? ¿Compro, vendo? ¿Qué hago? Bueno, y demás. Por eso también en la cultura de las criptomonedas también se valora tanto el holding o los holders, porque bueno, son los que no les importa. Bueno, hay formas de protegerse también, que es compra progresiva en dólares y demás, pero después lo vamos a ir viendo. Entonces estas son las tres premisas en las que se basa el análisis técnico como para darle validez. La primera es que el precio lo descuenta todo, o los movimientos del mercado lo descuentan todo, los precios se mueven en tendencias y la historia se repite, ¿sí? Y bueno, y acá hay un grafiquito de Bitcoin, porque para que vean, por ejemplo, estas líneas las tracé hace meses, como para que vean que esto es real, ¿no? Porque uno después ve todo esto, lo lee y demás, y dice no. Y sí, estas líneas, por ejemplo, yo las tracé hace meses. Y miren cómo se respeta, es impresionante. Rompe acá, prueba la segunda, la prueba, pero no, la termina perdiendo. Ahí hay una bajada abrupta, sube, retestea esta línea principal, que son los 36.500, vuelve a los 39, 38.500, que es otra de los precios principales, no logra romperlo, vuelve a 36.500, vuelve a 38, vuelve a 36, y ven, esto es una locura. Cuando uno se lo pone cuando ya está trabajando en esto, se vuelve loco, porque es imposible. ¿Cómo puede ser?
Igual después vamos a ver un montón de cosas más que hacen esto posible, pero bueno, nada, esto es básicamente para que vean que es real. Yo esta línea la tracé, no sé, el año pasado, a principio del año pasado, o sí, hará un año, quizás menos, 10 meses, 9 meses que yo tracé estas líneas y se siguen respetando perfectamente. Obviamente tenés esto, porque obviamente no es todo perfecto y exacto. Tenés esto de que, bueno, baja a 32, a 34. Obviamente, no es todo perfecto. Pero vos ya tenés tu orden de compra acá, en 36.500, porque sabés que si rompe los 36.500 va a ir a probar los 38.500. Ven, acá los probó y los pasó. Pero bueno, ahí murió de vuelta, volvió a lateralizar en esos precios clave, empezó a bajar de vuelta, quiso probar de vuelta a los 36.500, no pudo, empezó a subir, cuando rompió los 38.500 empezó un rally hasta los 40, de los 40 a los 41, 44, 48. Y bueno, pero bueno, esto se los puse como para que vean que esto que estamos hablando se respeta perfectamente. Estos son precios claves, ¿ven? Miren cómo lo respeta perfectamente. Acá lo rompe, bueno, acá hace una subida menos abrupta, que esta es la subida que nos importa, por eso se mantuvo. Acá termina rompiendo para abajo los 44, ¿ven? Y vuelve a retestear los 39. Acá vuelve a retestear los 42. Y estas fueron las últimas semanas. Que empezó en esa que testea los 42, baja 39, testea los... Creo que llegó a 45, 44. Volvió a bajar a 39. Ahora estamos peleando ahí los 39.400. Que para mí va a ir a 38 o algo ahí. Y cuando todos abran short, los va a liquidar y se va a volver a ir a 50. Que bueno, después vamos a ver manipulación de mercado, que es un short, que es un long y demás. Pero bueno, básicamente le separé este grafiquito para que vean que, imagínense que yo estas tres líneas azules que hay acá, las marqué hace meses. Esto no estaba, esto no existía, esto es mucho más atrás, muchísimo más atrás. Muchísimo más atrás. Esto es de las últimas semanas. Y miren cómo lo sigue respetando. Yo esto lo marqué el año pasado. Y miren, lo respeta perfectamente. Ahí. Y bueno, en fin. Eso vendría a ser un pequeño resumen de lo que es el análisis técnico. Espero que les guste. Si les gustó, pongan suscribirse, pongan me gusta, coméntenme algo, alguna duda, lo que sea, algún video, alguna idea, algo que quieran sacarse la duda, lo que sea, también me avisan, así yo voy a ir subiendo videitos. Ahora voy a ir subiendo de análisis técnico, de análisis fundamental, las diferentes herramientas que tenemos para poder pronosticar el precio de un activo. Y bueno, también voy a ir subiendo estrategias. Más que nada el próximo video lo más probable es que sea sobre protecciones, que es lo más importante, ¿sí? Ratio riesgo-beneficio y varias cositas que más que nada para no perder nuestro capital, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, espero sus comentarios y sus me gusta. Muchísimas gracias por escucharme y por dedicarme un tiempo.